Tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete vacíos en sin mí. Sin un toy, sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte del mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Moi bones, xente, soy Horros y Frixuelos e estamos, güey, otro día más aquí en este cafetín con Pingarates, pues para falar de cómo está pasando la xente de la cultura asturiana, pues esta situación de confinamiento y de aislamiento social. Y, güey, tenemos a Enar Areces. Muy buenas, Enar, ¿qué tal? Muy buenas, Damián, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntame un poquitín, ¿cómo estás pasando esto del confinamiento? Bueno, la verdad que yo tengo la suerte de estar pasándolo bastante cómoda, entre comillas, ¿no? Estoy en casa de mi padre y de mi madre, que viven aquí en un pueblo de Siero, y la verdad que tener prau y poder salir un poco a ventilar por aquí y dar unas cuantas vueltas y paseos, pues es bastante más leve. Nosotros vivíamos en Sisión desde hace 2 meses que tornamos para Asturias, pero bueno, con esto del confinamiento y tal, antes de que ya nos encerrasen la fecha, decidimos venir para acá por tener un ambiente un poco más cómodo. Entonces, bueno, la verdad que estamos bien. Ah, y todo el mundo con el que falo tiene prao, y yo aquí, Navilés, lo mismo. En fin. Bueno, Enar Areces y la cabeza y el alma del proyecto Puru Remango, que de xuru que muchos ya conocéis a través de las redes sociales, sobre todo, bueno, a través de Instagram. A ver, cuéntame un poquitín cómo nació esto de Puru Remango. Bueno, Puro Remango nació un poco de la necesidad de tener un proyecto personal o de emprender algo por mí misma. Yo por aquel entonces vivía en Madrid y trabajaba en una agencia de publicidad y estaba pues muy acostumbrada a trabajar para grandes marcas y a pensar ideas para otros, ¿no? Entonces siempre tenía como la curiosidad de crear algo por mí misma y probar a ver si estas ideas o a ver si estas cosas que yo tenía en la cabeza podían funcionar. Eso por un lado. Y luego por otro también nace un poco de la necesidad de volver a crear el vínculo con Asturias. Yo llevaba muchos años fuera y sentíame como no lejos, ¿no? Pero sí un poco desconectada o también quería, pues eso, que lo que yo pudiese hacer aportase de alguna manera algo a Asturias. Porque, bueno, ya que estaba fuera, pues esa era mi forma de aportar el mi granín de arena. Entonces, surgió así, por querer crear algo por mí misma y por aportar cosas nuevas y frescas a este sitio. Bueno, un poquitín el lema de Puru Remango es que no sois nada más una marca de camisetes, sois una seña de identidad. Sí. Como diseñadora, ¿cómo funciona la identidad como marketing, digamos, para vender un producto? ¿Qué papel desempeña? Pues mira, a ver, yo diseñadora como tal no soy. Yo trabajaba como creativa publicitaria, entonces sí que tengo mucho contacto o mucho vínculo con los diseñadores o puedo tener cierto criterio, ¿no? Pero bueno, de verdad que la identidad yo creo que es la base fundamental de un producto o de un servicio al que tú quieres llegar a comunicar. Porque puedes tener muy buen producto, muy buena materia, pero si nadie se identifica con él, ¿a dónde vas con eso, no? Si no hay nadie que diga, eso a mí me representa, o joder, yo pienso como ese, ¿no? Yo creo que no vas a ningún lado. Entonces, antes de tener una estrategia de marketing con mogollón de medios, tengo una identidad, ¿no? Y al final daste cuenta que lo importante es conectar con la gente. Cuando la gente conecta con un producto, no te ve como una marca, vete como algo afín a ellos o como algo que ellos representan. Entonces yo creo que vender identidad es esencial para cualquier producto que pueda existir. Bueno, y de algo más que una marca de camisetes, ¿qué es Puru Remango o cuáles son esos pegollos de Puru Remango? Bueno, y es verdad que no hacemos solo camisetas, aunque de momento tengamos solo camisetas, partes y tal, ¿no? Pero yo lo que pretendo hacer con Puro Remango es crear un proyecto en el que, bajo ese concepto paraguas del remango y de
la identidad asturiana tengan cabida pequeños proyectos relacionados con él. Puede ser, vamos a seguir sacando línea de ropa o de camisetas, pero nunca va a ser algo de moda. Va a ser algo pues que aporte a este sitio. Si se convierte en un festival, algún día hacemos un festival o algo relacionado con la música, pues estará vinculado al remango, a la identidad asturiana, al asturiano, o sea, todo lo que quepa dentro de esto, ¿no? Que al final hay un concepto muy amplio, hay muchas formas de interpretar el remango y yo creo que poco a poco lleva una buena forma de ir tocándoles toes, ¿no? Entonces, las camisetas al final lleva una forma de financiación porque, joder, yo también pues quiero vivir de algo y parece que son básicas, pero también queremos tocar otros pilares, ¿no? O sea, hay otros pequeños proyectos que también agarran pucho dentro de lo que es el digital y también el mundo de la calle, vaya. Bueno, y falabas del asturiano. Todo lo que fai puro remango tiene la lengua asturiana como vehicular. En estos tiempos donde la publicidad y el marketing y todo en inglés, que parece que para venderse tienen que poner ahí palabras raros en inglés, ¿por qué si apueste por el asturiano? ¿Y qué papel puede jugar el asturiano en esto de crear marca, de crear identidad? Pues obviamente Puro Remango nace en asturiano y va a desarrollarse toda la vida en asturiano porque ya el propio nombre ya es asturiano, entonces no funcionaría si no falaremos en asturiano o si no transmitiéramos en asturiano. Pero yo creo que había quiero decir, no había para hacer otra cosa en castellano o en inglés, pues es que tampoco pensaba yo que como yo, ¿qué pudiese aportar a Asturias? Nada. Entonces yo creo que el asturiano, yo lo que estoy comprobando un poco con Puro Remango y es sobre todo que hay más gente que está a favor del asturiano de la que creemos y que podemos llegar a más gente comunicando lo mismo pero de otra forma y que esa gente existe y esa gente está ahí, pero a lo mejor no saben que estaban a favor de una lengua, ¿no? O a lo mejor pues nunca hicieron esa reflexión y no pasa nada. Pero yo creo que además el asturiano, cuando lo saques de un contexto, por decirlo de alguna manera, entre trisqueles, cuando sales un poco de los trisqueles, descubres que hay mucha más gente detrás del asturiano y que están ahí, que están respondiendo. Entonces, es una herramienta potente para hacer cosas en Asturias y para llegar a otros públicos nuevos también. Y para traer también, pues eso, que la gente lo fale o lo lea o lo descubra. Y supongo que un poquitín, todo esto que me estás contando lo descubriste un poquitín a través de la iniciativa de 30 días con Remango. Explícanos un poquitín cómo, cómo surgió, cómo funcionó. 30 días con Remango y una de las pequeñas cocinas que estamos desarrollando, o que desarrollamos siempre, en marzo, y un mes entero dedicado sobre todo pues a las mujeres, ¿no? El año pasado fue la primera vez que lo hicimos y lo que hice fue un poco como hacíamos una publicación al día en Instagram, no sé, el día el 8 de marzo que hacemos huelga y entonces no publicamos nada, pero lo que hacíamos era publicar a una mujer de Asturias que tuviese un proyecto detrás, algo que contar, que tuviese al mando de una iniciativa, que fuese emprendedora, un poco eran en ámbitos muy amplios, ¿no? Desde la danza hasta la psicología, pasando por una moza que era guardiana en el refugio de medicina, o sea, un poco todos esos ámbitos, ¿no? Para demostrar eso, que el remango es amplio y que bueno, que era una forma de dar visibilidad a estas mujeres. Este año dimos un girín y lo que hicimos es hacer 30 días con Remango dedicado a las abuelas, que lo que se trataba era de contar una historia al día de una abuela asturiana, que además, caló súper bien porque yo creo que el Remango está muy, muy, muy arraigado en las abuelas y ahí fue cuando realmente yo me di cuenta del potencial que podía tener un proyecto como este, porque ahí tuvo más repercusión de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, la manera de funcionar siempre es un poco abierta y participativa
yo hago una convocatoria en redes sociales y digo, vamos a hacer esto, mándame la historia de tu abuela o tu historia en el caso del año pasado y yo me encargo de tornarlo al asturiano, no solo yo, también Siku, que es el que me echa un cable, y también pues editar un poco el texto si lo necesitase, montarles fotos tal y publicarlo. Y funciona así, como muy de andar por casa también, de oye, mándame un WhatsApp y tú mándamelo por privado, mándame un mail, o sea, siempre intento ser bastante cercana con la gente y de esta manera y la forma en la que fuimos haciendo este proyecto. Y sí, es verdad que lo que tú dices del asturiano y es heavy porque hay gente que incluso, aunque no lo fale, inténtalo. Y sabe que lo estás haciendo mal o que tiene rates, como todo el mundo, yo la primera, pero que tienen interés. Y yo no me había dado cuenta hasta que hice este tipo de iniciativas, de que a la gente no le molesta falar asturiano, ni no le molesta que tornes el su texto al asturiano. Al contrario, presta a ellos. Entonces, con esta iniciativa, pues claro, también dices, joder, pues para adelante, ¿no? Con todo y también es verdad que te anima a seguir haciendo muchas más cosas y mucha gente que te dice, jolín, gracias por hacer esto. O sea, que la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Oye, ya nos contaste un poquitín cómo fue el proceso de recoger estas historias de abuelas, que bueno, imagino que un poco la iniciativa empoderar a la mujer, a las nuestras abuelas, que nunca salen los libros de historia, ese empoderamiento femenino y feminista. ¿Qué historias que no aparecen en los libros de historia, pues alguna que te sorprendiera, que te llamara más la atención que otra, por algo, no sé? Sí, siempre hubo, o sea, de todo había algo que tenía como que te tocaba un poco la patatina, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí hubo una que me gustó mucho, que de hecho locutamos y salió en la radio, que era la historia de Ángeles, que era una mujer de la cuenca minera de Parriba Sama, que ahora no me acuerdo del pueblo, pero que tenía unas ideas muy avanzadas para la época y de hecho montó un cine en un pueblo, que también dices tú, joder, montar un cine en un pueblo, ¿cómo cambiaron las cosas? Porque ahora ya es como raro, impensable, ¿no? Pero esa prestó mucho porque tenía como muchas ideas creativas y iniciativas muy buenas. O, bueno, pues también salieron historias pues, de abuelas que eran carboneres, ¿no? Claro, son trabajos que no existen. O también reflexiones que dices, jolín, y es verdad que mi abuela crióse toda la vida en un pueblo, pero si hubiese nacido hoy en día, ¿no? Si hoy tuviese, por ejemplo, la mi edad, podía haber sido, yo qué sé, bióloga, veterinaria, podía haber estado relacionada con la cultura, porque eran mujeres que también tenían intereses y que también habían desarrollado pues sus inquietudes, ¿no? Y la verdad es que, no sé, todo eso no me podría quedar tampoco con una porque todo es como que me llegaba un poco a la patatina, pero sí me parece que quieren historias como que ya no quiero que se pierdan y que ya es difícil que se vuelvan a repetir. Estoy pensando un poco, ¿no? Que es un poquitín esto de lo de 30 días con Remango y llevarlo a las redes sociales y un poco como lo que fallan más en Camín de Cantares, pero rollo millennial, ¿no? La importancia que tienen las redes sociales y bueno, para normalizar, para transmitir una lengua, la importancia que tienen, que a veces no se les tiene mucho en cuenta y es como de algo menor y son una herramienta básica, sí. Sí, o sea, y que además yo creo que depende a quién quieras comunicar, tienes que estar en redes sociales porque la gente está mirando el móvil, no está mirando bueno, que igual sí, ¿no? Pero yo no miro el folleto que me dejen en el portal, yo estoy mirando Instagram, estoy mirando Twitter y estoy mirando Facebook, entonces yo creo que incluso, y quiero también que las instituciones, pues estaríame que, no sé, que se hubiera... Mira, yo decía, Berta Piñán, ábrete Instagram, ¿sabes? Porque yo como... Porque en Instagram hay gente también. Y el tu público, Berta Piñán, también está en Instagram, ¿sabes? Y es que hay que llegar a ellos y hay que usar diferentes canales y hay que hablar como habla la gente.
en Instagram y hay que usar sus lenguajes y hay que comunicarse y hay que adaptarse a lo que está viniendo. Entonces, yo creo que son herramientas muy, muy, muy potentes que la gente está usando, pero está usando individualmente de manera, pues eso, con proyectos privados o tal, no desde lo público, ¿no? Y poco a poco se abrió el Ministerio de Igualdad una cuenta de Instagram. Pues normal, ¿no? Digo yo, o sea, y que van a hacer, y es lo mínimo que tienen que hacer. Y como eso todo, ¿no? Yo creo que deberían ponerse un poco les piles y hacerse un poco millennial y abrirse perfiles para llegar a la gente a la que tienen que llegar. La neutralidad. Bueno, cuenta un poquitín, bueno, hablamos de redes sociales y tal, pero no sé si tenéis pensado pues llevarles historias a otros formatos o cómo hacer que esas historias de Hueles tan potentes, tan guapes, que nos llegaron tanto a la patatina como decías, pues llevar a otros formatos para que, bueno, para que lleguen a esa gente que no está en Instagram como Berta Piñán. Sí, o sea, hay una idea que está ahí, que se va a desarrollar, y es verdad que ahora con el tema del confinamiento se retrasó todo un poco, pero sí que, o sea, no quiero verbalizarlo todavía lo que voy a hacer, pero sí que tengo en mente hacer otro formato y para encima eso, ¿no? Que llegue a otras 7 o que esté también en otros sitios presentes que no hay en el mundo digital, pero para que tenga sobre todo más difusión, porque sí, de hecho estamos recopilando incluso más historias que ahora está un poco para el proyecto por todo esto, pero bueno, yo voy a dar bombo dentro de poco en redes sociales para que la gente se vuelva a animar y escribir y tal, para recopilar unos poquillines más y ya pues da ahí el formato que va a tener. Bueno, para ver un poco de la situación esta, ¿no? Lo que nos afectó. Quería que afondaros un poquitín en eso, ¿no? ¿Cómo cambió el confinamiento, el vuestro planning de trabajo? Si hubo alguna iniciativa que quedó parada, ¿cómo os afectó? Pues al principio fue un poco en plan de, hostia, voy a pararlo todo porque esta incertidumbre, ¿no? Estábamos todos en casa, no sabes muy bien si gasto les perres, no les gasto, invierto en esto, era un poco pues tal, ¿no? Pero luego yo es verdad que dime cuenta de que había que seguir para adelante. Si, mira, tenía pensado sacar un nuevo diseño con unas camisetas de mayor incluso calidad, fabricadas en Europa, con sellos, bueno, pues que para ir mejorando un poco también la calidad de las prendas. Y bueno, pues eso tuvo que retrasarse. Bueno, no pasa nada, había que tener otro tipo de contenido. Entonces lo que hice fue, que es lo que estoy haciendo ahora, que era como palabras y frases en asturiano, la cosa más simple del mundo, pero que por la situación que estábamos viviendo podíamos pues mantener ahí como una especie de un link, ¿no? Una conexión con toda la gente que sigue a Puro Remau, que se identificasen otra vez con nosotros, con la marca. Entonces surgió así un poco por improvisar un poco una publicación de venga, tengo que subir algo, no sé qué y tal. Subí una, funcionó y dije, para adelante con esto, porque hay que aprovechar estas ocasiones. Entonces, y es verdad que al principio parecía que iba a estar la cosa parada y todo lo contrario, fue un mes en el que tuve mucho trabajo, yo, aparte de Puro Remau, tengo mi trabajo, entonces que tuve mucho tiempo currando, pero que mereció la pena muchísimo, que la gente lo agradeció, yo creo que mogollón, que presta y que bueno, que vamos a ir a algo una iniciativa que también puede tener cabida aquí y que podemos ir haciendo pues cuando nos apetezca y que puede ir conviviendo con otras cosas. Y la gente compartiéndoles vuestras publicaciones sobre el confinamiento de ganes de monte, ganes de prado. Monte, señalar, sí. Y compartiéndolo y llegando a miles y miles de personas en asturiano. Berta Piñán, ábrete Instagram. Bueno, eso. Estáis con las imágenes con palabras y tal, con un diseño muy guapo. Entonces, quería que me comentaras un poquitín tu idea de la importancia del diseño en una sociedad actual para vender un producto, cómo hacer que las cosas entren pel huello. Yo creo que el diseño o la estética o la imagen en general es clave y fundamental
para comunicar y para llegar y para transmitir incluso, ¿no? Para llegar a tu público. Dame un poco de rabia porque la gente piensa que eso fágolo yo, eso fámelo no sé qué. Y no, y es mentira. Porque el diseño es muy importante y entonces yo doy cuenta de que no todo vale. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé en Puro Remango, pues igual no dedicaba tantas horas a mirar referencias, a ver qué cuentas de Instagram me gusten, que me inspiren para transmitirlo a mí, a mi proyecto, ¿no? Y yo creo que es clave, yo creo que hay que trabajar para que los proyectos estén bien diseñados, tengan una calidad estética, porque eso da buena imagen, eso transmite y dame igual que sea una marca pequeña y asturiana. Tiene que dar al mismo nivel que una marca inglesa, porque no somos menos que ellos. Entonces, tenemos que tener en su nivel, o el nivel que está, o sea, porque hay talento, o sea, quiero decir, nosotros no somos menos que nadie, entonces el diseño hay que cuidarlo, al igual que las marcas internacionales o nacionales, porque son bien clave, y cuando algo es guapo te entra por los ojos. Y si estás en Instagram es una red social en que premia lo visible o lo visual, entonces también hay que entender ese lenguaje y de nada sirve que tengas muy buena materia prima o muy buen producto si no estás adaptado a las necesidades que requiere su canal de comunicación. Entonces yo creo que eso, una herramienta más, igual que la identidad, igual que la cercanía o eso, ¿no? O comunicar o hablar a la gente que te lee como hablen ellos. Uh-huh. Y el campo del diseño en Asturias, ¿cómo lo ves? ¿Hay materia, hay cantera? Yo creo que talento hay. Y es verdad que yo llevaba mucho tiempo fuera y no tengo muchos contactos aquí de gente que se dedica al diseño o tal. Pero yo creo que talento hay porque talento hay en todos los sitios. Lo que sí que me parece es que la gente lo que explota el talento a nivel personal. No veo cosas aquí en Asturias, bueno, salvando las distancias, es decir, pero no veo marcas o marcas de referencia asturianas en el que estén apostando por grandes diseños. Por ejemplo, Calella lo hace muy bien con todas las etiquetas de cerveza o también hay pues cervezas Gaia y tal, también lo hacen guay. Veo que son más empresas pequeñuques, emprendedores, comercios pequeños que apuesten por el diseño antes que las grandes marcas asturianas, ¿no? Tipo Alimerca, por ejemplo. Pero creo que cantera y talento hay, igual que lo hay en otros sitios. Lo que pasa es que creo que no se valora y como muchos de los trabajos son trabajos precarios, mal pagados y a los que la gente no pone el interés que realmente debería tener porque lleva una herramienta fundamental. Uh-huh. Bueno, Enar, yo creo que quedaron bien guapes las conclusiones finales y generales. No sé si quieres hacer una reflexión final sobre el diseño, sobre Puro Remango, sobre la situación que estamos viviendo, si quieres añadir algo más. Bueno, a mí yo lo único que añadiría es que quiero animar a toda la gente que si tienen un proyecto en mente o una iniciativa o quieren emprender algo, que lo hagan porque nadie lo va a hacer por ellos y no podemos estar aquí viéndoles venir porque está claro que a nivel público o institucional no van a hacer nada o no están haciendo nada. Entonces, si lo tenemos que hacer nosotros desde casa y encerrados, pues hacémoslo. Porque hay que moverse y hay que tirar para adelante y hay que aportar frescura a este país y a esta tierra. Así que animo a todos a tirar para adelante con las vuestras ideas y que la creatividad es un pilar fundamental para sobrevivir y para solucionar problemas. O sea, que para adelante. Pues ahí quedó. Pues perdóname mucho este cafetín, que mil gracias por este tiempo. Y nada, al resto de la gente, pues espero que también vos prestara, que mañana vamos a seguir aquí con el cafetín con Pingarates, analizando pues cosas de la cultura asturiana y debatiéndola, rebatiéndola y bueno, falando con gente que como Enar, pues tiene ahí ideas
con Puru Remango, que por cierto podéis seguir Puru Remango en Instagram, en Facebook, que ya veréis cómo vos vais a enganchar y vais a compartir todas las publicaciones y dais al like y todo el rollo. Y bueno, y dais al like a este vídeo, compartilo en redes sociales, facéis seguidores de la canal y vémonos en el vídeo próximo. Tayueu, Berta Piñán, faite Instagram.